Dibujas una ventana en las paredes encaladas de tu celda desde la que contemplas el mundo. Mientras respiras, el día amanece. Los lugares del mundo se van iluminando. Crece la respiración. Así comienza el libro del poeta Jesús Losada, Corazón Frontera, que es además la obra ganadora del Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz 2010. Este libro se inspira en los viajes que él mismo realizó en los últimos 3 años. A Senegal, India, México, Marruecos, Portugal. Pero además es un viaje interior, espiritual, en el que el lector puede conocer distintas formas de vida. Todo comienza en una celda monástica donde el poeta pinta una ventana por la que inicia un recorrido por el mundo hasta regresar al monasterio. Y entonces reflexiona sobre el amor, la pasión, el paso del tiempo. Buenos días, Jesús. Buenos días. ¿Por qué elegiste una celda en un monasterio para iniciar tu libro? Se inicia en una celda, en primer lugar, porque el espacio espiritual, el espacio monástico de un monasterio donde yo estuve de monje ya hace años y al que asiduamente suelo volver, el monasterio de Oseira, del Císter, en la montaña de Galicia, pues es un espacio para mí importante como referente en mi vida y en mi escritura. Y desde esa celda, desde ese cubículo, desde ese lugar cerrado, pero que a la vez es un lugar que se puede abrir por ese mundo espiritual hacia proyectarlo al exterior, se me ocurrió la idea, esa metáfora, por decirlo de alguna forma, que dentro de ese espacio cerrado se puede dibujar una ventana por la que puedes contemplar ese mundo que empieza a respirar tú estando dentro, ese mundo exterior, y no solo ese mundo exterior, sino ese mundo también, como te decía, del poeta, del hombre, del viaje interior, del viaje espiritual que todos tenemos dentro. Y quise compaginarlo con el viaje exterior y el viaje geográfico por una serie de países por donde he estado viviendo o viajando en los últimos años. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, porque en este libro recorres países por los que tú has estado. ¿Esta idea ya la tenías en mente o surgió después? Bueno, el inicio de este trabajo de Corazón Frontera, lo que pretendí desde un principio, desde un momento inicial, concretamente era crear esa alianza de esos dos mundos, lo que es el viaje interior, pero también la importancia del viaje geográfico. Vamos a ver, el libro se inicia en una celda monástica, en un monasterio, y el poeta, porque uno es lo que escribe siempre en la vida, el poeta regresa a ese espacio, pero es un viaje circular, y dentro de ese viaje circular, que es lo importante y lo que me gustaría señalar, existe otro viaje que no es circular, sino que es verdaderamente el viaje, la longitud del viaje, de los viajes, y es ahí donde radica todas esas visitas, esas vivencias, desde Marruecos, el Atlas, desde India, país al que acudo anualmente, desde San Andrés de Coamiata, en las montañas de Jalisco, en México, es decir, viajes importantes, situaciones cotidianas que he tratado de elevar a una categoría poética y darle así de esa forma esa temporalidad y en definitiva, bueno, pues he querido y quise desde ese comienzo la unión de esos dos viajes, el viaje interior y el viaje exterior, que es la síntesis del libro. Corazón Frontera ha obtenido el Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz este año. ¿Cómo recibiste este galardón? Evidentemente, todo el tipo de premios siempre es una satisfacción y es emocionante para un autor que su obra sea premiada, porque esa labor callada muchas veces de los artistas o de los poetas, pues a veces yo creo que el tener ese reconocimiento, ese premio, pues siempre es un orgullo, sobre todo para mí en esta ocasión, que ha sido el premio San Juan de la Cruz, el poeta de los poetas, el mayor de los poetas, y además un premio pues vinculado a nuestra comunidad castellano-leonesa, también es importante.
y que todos los miembros del jurado apostaran por este libro, por Corazón Frontera, pues no deja de ser emblemático para mí, muy importante y un empujón, porque ya sabes tú que los libros muchas veces, si no tienen ese reconocimiento público del premio, pues mueren en los almacenes, a veces de las librerías. Pero el reconocimiento, y en este caso el premio San Juan de la Cruz, pues yo creo que es importante precisamente por eso, porque es empujar a un hijo ya, como es el libro, a que salga fuera y a que le conozcan fuera de nuestras fronteras, de esos corazones fronteras. Hombre, yo soy una gran amante de la poesía, de hecho en mi librería tengo una sección de poesía muy amplia, pero sé que tú también eres un fiel lector de la poesía mística del siglo de oro español. Sí, es vocacional. Una de mis mayores vocaciones, por así decirlo, ha sido la teología. De hecho, bueno, yo hice teología como hobby, por así decirlo, nunca me he dedicado profesionalmente. Sí, vocacionalmente he sido un lector, no sé si un buen lector, pero sí me he acercado a los clásicos, al siglo de oro y sobre todo pues, a nuestros grandes, ¿no? Tanto a Teresa de Jesús, a Santa Teresa de Jesús, como a San Juan de la Cruz, y a otros muy interesantes también de nuestro país vecino, al que yo he estado siempre muy vinculado, como sabéis, a Portugal, a Frei Agostinho da Cruz, que es un notable místico portugués, del que precisamente Daniel Faría, un poeta muy joven que murió a los 28 años recientemente y con el que estoy actualmente con sus libros trabajando y traduciendo para dar a conocer su obra, trabajó sobre este autor de la mística portuguesa, que yo creo que sería importante también y con un reconocimiento importante para los lectores de poesía mística española. Avanza el tren por los fermentados raíles de una vía que limita con bancales de vendimias, laderas de azufre y plomo, donde los campesinos meten la reja del arado para labrar sus áridas tierras. Cierro los párpados. Mi corazón es una jungla de relámpagos, un cofre delirando en el suelo calcinado que guarda secretos de marfil y de resina, con el nombre del amor en la sangre. El libro reflexiona sobre el sentido de la pérdida y el deseo. Estos conceptos se pueden ver también en algunas de tus obras. ¿Qué encuentras de especial en ello? Bueno, yo creo que no somos más que lo que perdemos y lo que deseamos. Son los parámetros en los que se debate el ser humano, la pérdida y el deseo. Por eso son constantes dentro de mi obra, desde los primeros libros hasta este Corazón Frontera. ¿Cómo es el cambio que experimenta el protagonista del libro desde que inicia el viaje hasta el final? Yo creo que no hay un cambio notable dentro del libro, es decir, lo comentaba antes, el escritor uno es lo que escribe en la vida. Entonces, la reflexión con la que se inicia el libro es la misma reflexión con la que se cierra el libro. ¿Qué subyace? Pues los sentimientos líricos universales, en definitiva, que es el paso del tiempo, el amor, el deseo, la pasión, la pérdida, la muerte. Son los sentimientos sobre los que se asientan la obra, sobre los que he edificado. Es como un doble viaje, ¿no? Bueno, más que un doble viaje, son los dos viajes, el viaje que llevamos dentro y el viaje que experimentamos fuera. Es decir, el viaje que es el que te hace muchas veces detenerte y reflexionar, y el viaje geográfico por diversos países, concretamente India. Me detengo mucho en India porque creo que es un país importante y muy visual, atmosférico, espacial, y que una imagen que pueda ser como la que he plasmado en alguno de los versos de este libro, de ver arrojar las cenizas de una persona que están incinerando y quemando a orillas del Ganges, pues es una imagen tremenda y a la vez yo creo que intensa, y que te hace
reflexionar precisamente sobre eso, sobre lo que es la vida, sobre lo que es el culto, sobre lo que es las distintas y diversas manifestaciones religiosas del mundo de la religiosidad y de la espiritualidad, que a mí me gusta más denominar el mundo de la espiritualidad que el mundo de la religiosidad, porque precisamente en el libro lo que he tratado de hacer y de plasmar es que todos tenemos dentro de nuestra frontera, de nuestro corazón, precisamente ese mundo espiritual, y es el que te despliega después a hacerte una serie de preguntas que son esos sentimientos líricos de los que hablábamos antes: el tiempo, el amor, la muerte, la pasión, el deseo. Jesús Losada nació en Zamora y además de poeta es gestor cultural y traductor, sobre todo de obras portuguesas e italianas. También trabaja como asesor literario de editoriales, colabora en revistas y dirige talleres y jornadas de poesía. Su primer libro fue Indulgencia plenaria, 33 poemas que guardan un lenguaje litúrgico y neobarroco. Después llegaron Huerto cerrado del amor, que obtuvo el acésit del Premio Adonais en 1994. Novenario, Tu rostro en el agua de otra manera, sobre la visión del océano y la ausencia. Cuaderno atlántico, Las tierras escondidas, Mercados. Jesús, ¿para ti ser poeta es una vocación? Yo creo que la poesía, como el arte, es siempre vocacional, pero a la vez que vocacional, pienso que es consustancial a cada uno. El poeta nace y con el tiempo se va haciendo, igual que el artista. De hecho, nunca escribes novela. ¿Por qué? Porque la vida ya es una novela y me gusta la poesía porque puedes con una sola palabra resumir el mundo y la vida. Sabemos que estás trabajando ya en tu próximo libro. ¿Nos puedes contar un poco de qué trata? Bueno, en sí estoy ahora mismo creando lo que es el armazón, el esqueleto del próximo libro. Estoy barajando varios títulos. Hotel Insomnio, por ejemplo, es uno de ellos, y va sobre el tema de la noche y, bueno, no puedo contar nada más porque ahora mismo estoy La noche es muy trabajando. oscura. La noche es muy oscura y tiene que haber una luz en esa oscuridad de la noche, y es de la que voy a hablar precisamente. Comparas la labor creativa del poeta con la labor del alfarero. ¿Por qué? Bueno, con la labor del alfarero o con la del joyero o el gemólogo que va trabajando una piedra, un diamante, o el alfarero que con un trozo de arcilla o de barro es capaz de ir componiendo una pieza hasta darle término, una jarra o un botijo, un cántaro, o con la del albañil de las palabras, que es como me gusta definir al poeta. Es el albañil, o somos los albañiles de las palabras, quienes vamos construyendo a partir de una idea ese gran edificio de las sílaba a sílaba, palabra a palabra, el gran edificio de la poesía, que en definitiva es eso, hasta que pones la bandera en el tejado, cuando te das cuenta que el poema se ha cerrado. Y me gusta hablar de ese constructor, de ese arquitecto o de ese albañil de las palabras. ¿Qué figura de barro tendría tu libro Corazón Frontera? Pues sería una ánfora. Bueno, Jesús, nos ha encantado compartir esta mañana contigo. Ha sido un recorrido literario tan interesante como el de tu libro. Muchas gracias por todo en nombre de todo el equipo. Muchas gracias a vosotros por haber compartido también esta mañana soleada, de sol azul, invernal, la palabra, la poesía y el viaje de la amistad, que creo que es lo más importante en esta vida. Gracias a vosotros, al equipo. Me acercas un crucifijo dentro de una jaula y piensas que eso es el mundo. Regresa entonces tu corazón hasta la ceguera de los mapas antiguos, hasta el lodazal de los mares más viejos. Golpeamos en la profundidad de la niebla con un barrote de hierro fundido y tropezamos al entrar en los dormitorios cerrados con olor a sudor que nos dejaron las noches febriles. Aquel compás húmedo del amor, su luz amanecida, cuando nos mordía la boca y nos amenazaba desnudando el perfil silencioso de los cuerpos.
Ahora arrastras el océano a tus espaldas, bloques pesados de agua, escolleras de salitre y algas para reposar en la sed azul de la tierra. Nos vamos, pero antes cerramos los ojos turbios de los peces agonizando dentro de las cajas con hielo de la lonja. Miramos el frío, encendemos un cigarro, nos descalzamos, avanzamos por el espigón hasta llegar al faro.